Mis hermanos, abran su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18. Ya mientras que busca ahí, Primera de Reyes, capítulo 18, anunciando que el domingo el culto es por la mañana. ¿Ven? Este domingo el culto es 9:30 de la mañana. ¿Ven? Ya nos levantamos directo a la casa del Señor. Primera de Reyes, capítulo del 1 al 18. Vamos a estar leyendo el versículo 41. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora, mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como de la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Amén. Puedes tomar nuestro asiento, mi hermano. Gloria a Dios. Qué lindo es leer este pasaje. Este pasaje, cuando lo leemos, nos alegramos, nos gozamos y sentimos una certeza que cosas grandes vendrán sobre nuestras vidas. Vemos que Elías, o en este pasaje, estaba sucediendo una época donde había una sequía por causa del pecado de Acab y de todo su pueblo. Dios entonces usa al varón llamado Elías a declarar, a profetizar que no iba a llover hasta que su boca decida. Entonces dice que así sucedió. La lluvia se estancó. Ahora la tierra para de recibir la lluvia. Y entonces poco a poco la tierra se comienza a secar. Y cuando la tierra se comienza a secar, ahora entonces toda plantación, todo trabajo del hombre viene a echarse a perder. Porque entonces el agua es muy importante para la plantación. Ahora entonces viene la sequía, mas esta sequía está tan profunda, está tan grande, que la gente ahora está teniendo necesidad. Hay hambre sobre la tierra, hay miseria sobre la tierra, hay problemas sobre la tierra, y el hombre entonces es golpeado por ese problema. El hombre es golpeado por esa escasez, por falta del agua. El hombre también ahora es golpeado. Mas entonces, cuando ya se pasaron ahora 3 años sin descender lluvia, Dios entonces ahora llama al profeta Elías. Dios entonces ahora dice en el capítulo 18, versículo 1, dice la palabra del Señor: pasaron muchos días, vino palabra de Jehová a Elías al 3er año diciendo: ven, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Mira qué tremendo. La tierra ahora está sufriendo. El hombre
Dios. Voy a repetir. Elías no solamente oye, Elías primero oye lo que Dios está hablando y Elías recibe lo que Dios habló. Si nosotros queremos que haya un cambio en nuestra tierra, mi hermano, necesito oír a Dios, necesito recibir la palabra que Dios está hablando. Porque no adelanta, mi hermano, solamente oír, necesito recibir. Porque si solamente oigo, mi hermano, entonces muchas veces al solamente oír, entra un oído y sale sobre el otro oído. Entonces la palabra se echa a perder. El enemigo arrebata, roba la palabra, roba la semilla. Mas cuando yo entonces oigo la voz de Dios, oigo su palabra y recibo su palabra entra sobre el oído, desciende al corazón y esta palabra será de bendición para tu vida. Esta palabra será de restauración para nuestra tierra. Esta palabra será de rompimiento de nuestra vida espiritual. Esta palabra será de victoria para nuestra vida. Es la palabra de Dios. Entonces Elías primero oye la palabra que Dios le envió y recibe la palabra que Dios le dio. Necesitamos oír, mas también recibir. Porque hay gente que oye pero no la recibe. Que muchas veces decimos, esta no es para mí. ¿Cuántas veces nos toca? Que eso no es para mí. No, si Dios habló es porque es para mí. Dios habló es porque es para mí. Entonces yo la oigo y yo la recibo. Necesitamos ser humildes para recibir. Entonces ahora Elías recibe la palabra. Y cuando recibe la palabra que Dios le dio, Dios dijo, voy a hacer llover sobre la tierra. Entonces Elías se aferra a esa palabra. Y conmigo, Elías se aferró a la palabra de Dios. Y conmigo, yo necesito aferrarme. Y conmigo, necesito aferrarme a la palabra que Dios me está dando. Necesito aferrarme a la palabra de Dios. Aleluya. Elías se aferró a la palabra del Señor. Ahora, Elías entonces, cuando él oye a Dios hablar, él recibe el mensaje de Dios. Ahora Elías se aferra a esa palabra. Elías entonces ahora le está creyendo que esa palabra que Dios le dio, esa palabra se va a cumplir. No importando que ya hacía 3 años y algo más, que la tierra estaba seca, la lluvia no descendía, pero si Dios dio la palabra, eso va a suceder. Si Dios determinó, es eso que va a pasar. La palabra dada por Dios, la última palabra no es la nuestra, no es del profeta, no es del hombre. La última palabra no es de la medicina, no es del médico, no es del doctor. La última palabra se llama Cristo Jesús de Nazaret. Es el que tiene la última palabra. Y yo me aferro a la palabra que Dios me dio. Mira, te conoció. Aférrate a la palabra que Dios te dio. ¿Sabes por qué muchos reciben su milagro? Porque se aferran a la palabra que Dios les dio. ¿Y sabes por qué muchos no reciben? Porque todavía no se aferraron a la palabra que Dios les dio. En esta noche yo me voy a aferrar de esta palabra que Dios me está dando en esta noche. Dios nos dio una palabra el día martes, pero fue para el martes, ahora es para hoy. Dios viene dando palabra, Dios viene anunciando palabra. Entonces necesito aferrarme de la palabra de Dios a cada mensaje que Dios habla. Y entonces cuando Elías se aferra a la palabra, ahora él comienza a moverse. Porque Elías estaba escondido. Ahora Elías, cuando recibe, se aferra a la palabra, cuando él oye la palabra, cuando él recibe la palabra de Dios, y cuando él se aferra a la palabra, entonces esta palabra trae un despertar a Elías. Esta palabra trae un despertar. ¿Cuál fue el despertar en Elías? En la fe de Elías, en la coraje de Elías. Porque Elías estaba en temor, Elías estaba huyendo y el Señor lo estaba cuidando, mas Elías estaba huyendo. Mas ahora entonces
recibe la palabra de Dios, ahora entonces esta palabra va a despertar en el corazón de Elías, va a despertar en la fe de Elías, en el coraje de Elías. Esta palabra trae coraje para Elías, para que Elías no venga más a esconderse, mas sí a presentarse ante un rey que le estaba persiguiendo. Aleluya. Entonces, cuando ahora esta palabra que trae despertar a Elías, y Elías se aferra a esta palabra, Elías comienza a moverse. ¿Qué hace Elías? ¿Comienza a qué? Mas Elías, él se mueve por la palabra de Dios. Elías se mueve por la palabra que Dios le dio. Muchas veces nos movemos por nuestras emociones, ¿verdad? Que muchas veces nos movemos por nuestras emociones y nos estamos contra la pared. Y entonces ya no da resultado. Entonces el cielo sigue cerrado, porque nos movemos bajo nuestras emociones. Mas Elías ahora, él se estaba moviendo no por sus emociones, él se estaba moviendo por una palabra que Dios dio a su vida. Y la palabra que Dios le dio fue: preséntate acá, porque voy a hacer llover sobre la tierra. Preséntate al rey, porque voy a hacer llover. Di conmigo, él tenía que presentarse al rey. Di conmigo, él tenía que presentarse al rey. Entonces, cuando nosotros nos presentamos al rey, ¿quién es ese rey? La Biblia dice que Jehová es el rey de reyes y señor de señores. Cristo Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Yo necesito presentarme al rey. ¿Cuántos aquí necesitan una ayuda en su vida? ¿Cuántos necesitan? ¿Cuántos necesitan un milagro en su vida? Que Dios cambie su historia, que Dios invierte sus situaciones, la tierra deje de ser seca y haya milagro. Entonces preséntate al rey. Y el hermano Dios, preséntate al rey. Entonces, cuando Elías se mueve, él no se mueve por su emoción, él se mueve bajo una palabra. Y conmigo, una palabra. Porque si me muevo bajo la emoción y no bajo la palabra de Dios, yo puedo profetizar, yo puedo decretar, yo puedo declarar, mas nada va a suceder. El cielo va a seguir cerrado. Mas cuando me muevo bajo una palabra dada por Dios, es ahí que algo comienza a moverse, es ahí que algo comienza a suceder. ¿Sabe qué? Ezequiel profetizó a los huesos secos, no por sus emociones, mas sí él profetizó bajo una palabra, porque Dios le dijo a Ezequiel: profetiza a los huesos, Ezequiel. Entonces Ezequiel profetizó a los huesos, a donde había muerte, a donde había sequía. Ezequiel comenzó a profetizar, mas él profetizó no por sus emociones, mas bajo una palabra dada por Dios. Aleluya. Él comenzó a moverse no por sus emociones, mas bajo una palabra dada por Dios. Cuando tú te mueves bajo la emoción, te vas a dar contra la pared, vas a profetizar, vas a declarar, y el cielo va a seguir cerrado, seguirá la sequía en tu vida. Mas si tú entonces te mueves y profetizas bajo la palabra de Dios, es ahí que los huesos secos van a recibir vida, es ahí donde está muerto va a resucitar, es ahí que lo imposible se va a hacer posible. Es ahí que lo imposible se hace posible, cuando yo entonces camino bajo una palabra. Y Elías comenzó a caminar bajo la palabra. Elías comenzó a caminar ¿en qué? Bajo una palabra. ¿Pero palabra de quién? Dios. Camina bajo la palabra de Dios, no palabra que por ahí es soltada, que no proviene de Dios. Hasta cuando Elías se mueve, Elías recibe el mensaje. Dios dijo: preséntate al rey, porque yo voy a hacer llover. Ahora Elías, cuando él se mueve bajo
quería hacerlo ver. Primero, Elías debería confrontar sus enemigos, confrontar los profetas de Baales y de Acera. Y Elías confrontó 450 profetas de Baales y 400 profetas de Acera. Elías tuvo que confrontar. O sea que cuando Dios tiene una palabra en tu vida, cuando Dios determina algo para ti, cuando Dios lanzó una palabra a tu corazón y tú la oíste, la recibiste, la creíste, ahora los enemigos se van a levantar. Diga ya. Los enemigos se van a levantar. Entonces necesito confrontar los enemigos. Y los enemigos no es el hermano, no es el pastor, no es el profeta, no es el otro pastor. El enemigo de la Biblia dice: la lucha es contra principados, potestades, gobernadores, huestes, maldades que andan en la región celeste. La lucha es contra demonios, espíritus de las tinieblas que se levantan contra nuestra vida, que se levantan para impedir que la lluvia de Dios descienda en nuestras vidas. Mas Elías estaba con toda su coraje. Elías recibió el mensaje de Dios. Elías recibió la palabra del Padre del Señor. Entonces ahora Elías está con coraje. Y Elías se levanta. Y se levanta a confrontar a los profetas de Baales y de Acera. Mas cuando él se levanta a confrontar, hay gente que quiere su victoria, mas no quiere confrontar a sus enemigos. No quiere levantarse para la guerrilla contra los principados potestades. Solamente dice: pero que el pastor ore por mí, que la iglesia ore por mí, que la iglesia ore por mí, que la iglesia esto para por mí. La persona no quiere entrar en guerra espiritual, no quiere orar, no quiere ayunar a Dios, porque hay una guerra espiritual en su vida. Entonces necesito combatir, necesito ahora hacer como Elías, combatir contra los profetas de Baales y de Acera, combatir contra estos demonios que se levantan contra nuestras vidas, porque hay una promesa de Dios en nuestras vidas, mas hay un adversario que está a punto de querer impedir lo que Dios va a hacer con nosotros. Entonces necesito levantarme en guerra. Mas cuando entonces Elías está entonces levantándose en guerra, porque le está caminando bajo una palabra que Dios le dio, Elías comienza a concertar el altar. ¿Qué hace Elías? Elías comienza a arreglar el altar, porque antes de que la lluvia descienda en nuestras vidas, antes que Dios haga maravilla en nuestras vidas, necesito arreglar mi altar, necesito arreglar mi vida con Dios, necesito arreglar mi vida con Dios, para que Dios entonces comience a hacer la obra en mi vida. Mira lo interesante. Dios le dio una palabra: voy a hacer llover sobre la tierra. Mas Elías, cuando estaba moviéndose bajo la palabra, se levantó los problemas, las batallas espirituales, las guerras se habían levantado. Pero Dios tiene una palabra a tu vida, se van a levantar guerras, luchas. Mas tú tienes que aferrarte no a las luchas, mas sí a la palabra que Dios te dio. A la palabra que Dios determinó sobre tu vida. Entonces eso te va a dar fuerza, coraje, valentía para confrontar a tu adversario, que es Satanás y su demonio. Necesito hacer como Elías, conservar el altar, porque hay una promesa de Dios en mi vida, hay una promesa de Dios sobre la tierra. Dios va a acabar la sequía, mas necesito arreglar primero el altar. Cuando Elías arregla el altar, Dios hace algo tremendo sobre el altar. Dios envía fuego sobre el altar, porque nosotros necesitamos el fuego de Dios en nuestra vida. Si el altar está sin fuego, mi hermano, va a ser fácil para el adversario. Pero si el altar está lleno de fuego de Dios, lleno de presencia de Dios, de poder de Dios, no va a ser fácil para nuestro adversario. Va a ser difícil, Satanás, aleluya, destruirte, mi hermano, vencer la batalla, porque Dios es contigo. El más es aquel que está con nosotros, y aquel que está con ellos. Más es aquel que está sobre tu vida,
Espíritu Santo de Dios y fuego que está sobre tu vida. Entonces ahora cuando Elías está caminando bajo una palabra que Dios le dio, los problemas se levantaron. ¿Y cuántos han desistido del camino porque recibió una palabra que Dios le dio, pero los problemas, las luchas, las dificultades lo han detenido, lo han paralizado, lo han hecho retroceder? Pero Elías, él se aferró a una palabra que Dios le dio. Y la palabra que Dios te da, nada te puede detener. Nada. Entonces cuando Elías, ahora, él sigue caminando bajo la palabra. Él confronta los profetas de Baal de Acera. Ahora, él arregla el altar. Y Dios muestra su gloria ahí, cuando el altar está ordenado. Porque un altar desordenado Dios no se puede mover. Un altar desordenado, hermanos, tú puedes profetizar, declarar, pero el cielo va a seguir cerrado. Si quieres que la lluvia de Dios descienda sobre tu vida, sobre tu tierra, sobre tu casa, sobre tu familia, porque la lluvia habla de bendición de Dios, necesitas arreglar el altar. El altar necesita estar bien con Dios, delante de Dios, y es ahí que Dios va a enviar su poder, su presencia. Y cuando ahora Elías ordena el altar, arregla el altar, y enfrenta y vence los profetas de Baal y de Acera, ahora Elías, ¿qué hace? Ahí en el versículo que hemos leído, entonces Elías dijo a Acab: sube con mi bebé, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro en las rodillas. O sea que Elías no fue a su casa. Después de Elías recibir el mensaje de Dios, una palabra profética que iba a suceder, después de Elías confrontar y vencer los profetas de Baal y de Acera, después de Elías entonces concertar el altar y ver el fuego de Dios descendiendo sobre el altar, Elías no se va a su casa a esperar la lluvia, ¿no? Elías sube el monte y Elías se humilla delante de Dios. Elías entonces, ¿qué hace? Baja su rostro sobre su rodilla. Cuando uno baja su rostro sobre su rodilla, mira, esto habla de humillarse, esto habla de rendirse. Ella se estaba rindiendo a Dios. Yo me rindo a Dios, yo me humillo a Dios. Dios dio la palabra, mas no me deja de rendirme a Dios. Dios dijo que vas a llover, mas no me deja de rendirme a Dios, no me deja de humillarme delante de Dios. Aleluya, yo pongo mi rostro sobre mis rodillas, aleluya, porque necesito que Dios sea exaltado y glorificado. Entonces, ¿qué hace Elías? Se humilla. ¿Qué hace Elías? ¿Qué hace Elías? Se humilla, pone su rostro sobre su rodilla, que habla de humillarse. Y la Biblia dice, segunda de Crónicas 7:14, dice, repito, como muchas veces he hablado, si mi pueblo se humilla, en cual mi nombre se invoca, oraren, buscaren mi rostro, se convertirán en los malos caminos, oiré desde los cielos, dice el Señor, perdonaré sus pecados, mira que tremendo, y sanaré su tierra, sanaré su tierra. Aleluya. La tierra no puede ser sanada si la lluvia no viene. Para que la tierra sea sanada necesita el agua, la lluvia que caiga sobre la tierra. Así Dios promete. Si nosotros nos humillamos delante de Él, nos arrepentimos, aleluya, Él perdona nuestros pecados, aleluya, el orden del cielo, y también Él sana la tierra. O sea que Dios se comienza a enviar la lluvia sobre
sana es una tierra que recibe la lluvia. La tierra sana es la tierra que da su fruto en todo aquello que plantamos. Mas la tierra no está sana. Puedes plantar todo lo que tú quieras, mas se va a morir la semilla, se va a secar. Nada va a nacer, nada va a producir. La tierra está enferma. Mas necesito que Dios sane la tierra. ¿Y cómo Dios va a sanar la tierra? Enviando la lluvia. Entonces, por eso que hace lo que Dios hace es tremendo. Y no va directo a esperar porque Dios le dio la palabra. Hay gente que recibe la palabra de Dios y está esperando, solamente espera. Mas ¿cuándo nos vamos a humillar delante de Dios? ¿Cuándo nos vamos a rendir delante de Dios? Y Elías entonces, ¿qué hace? Él se humilla ante Dios, baja su rostro sobre sus rodillas y se humilla. Él se rinde a Dios. Hay una palabra para nosotros en este momento. Ríndete a Dios. Ríndete al Señor. Vengamos a rendirnos al Señor. Porque el que puede sanar la tierra es el Señor. No es la plata, no es el oro, no es el sueldo mejor que tenemos, no es la casa, el buen auto. No. La Biblia lo que sana la tierra es la presencia de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo, es el poder de Dios que sana nuestras vidas. Mas ¿qué hace? Él se humilla. Y cuando Él se humilla, ¿qué hace? Él comienza a orar. ¿Qué hace Elías? ¿Qué hace Elías? Ora. Mas Elías ora sin dudar. ¿Qué hace Elías? Ora sin. Hay gente que ora, mas duda de su oración. Y la Biblia, yo marqué aquí un versículo que está en Santiago, capítulo de número 1, versículo de número 6. La Biblia habla de una oración que dice así: pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada en una parte a la otra. O sea que nuestra oración no debe ser una oración con duda. ¿Será que Dios va a hacer? Yo pido a Dios, pero ¿será que va a hacer? Estoy clamando a Dios, pero ¿será que va a hacer? Estoy orando, estoy ayunando, estoy haciendo una campaña de oración, pero ¿será que Dios va a hacer? Estás dudando. Y la Biblia dice que orar, pero no dudando, sin dudar nada. O sea, creyendo que la oración, porque ya entonces te estás moviendo bajo una palabra que Dios te dio.